a mi esposa con un trasfondo como testiga de Jehová. Ella venía de una familia de testiga de Jehová, no estaba oficialmente como testigo, pero sí estaba asistiendo a esta congregación con ellos. Pero en ese enamoramiento y en esa espiritualidad vacía en la que vivía, pues no me importó. No me importó poner novio con ella y termino casándome con ella, ¿no? Todavía ahí no había iglesias calvinistas. De vez en cuando me daba un tour hacia Obregón y no se sabía nada de calvinismo. Yo, por lo tanto, no quería ir a ninguna iglesia. Y al mismo tiempo estaba viviendo como un mundano, se puede decir así, como un pagano, ¿no? Bueno, entonces, por fin encuentro una iglesia de bautistas que se habían separado de su antigua iglesia por problemas doctrinales, donde ellos pensaban que tenían la verdad. Y yo llego a esa iglesia bautista, que era una pequeña comunidad que apenas por medio de una división estaban ellos ahí organizándose. Pero ellos traían mucha influencia y les gustaba mucho hablar de Dios en las calles, pero hablaban y exponían el pecado y la gracia, ¿no? Donde ellos les decían a las personas, arrepiéntanse porque son pecadores, y luego les invitaban a la gracia. Porque era una estrategia que ellos conocieron en cierto página de internet, y les convenció esa forma de evangelizar, pero al estar asistiendo con ellos me di cuenta que conocían a Paul Washer, que conocían a ciertos predicadores, que tenían una idea media calvinista, y en el transcurso de los años, del 2014 que empecé con ellos, quizá 2-3 años después se hicieron calvinistas todos, ¿no? Y pues en ese transcurso empiezan a dividirse. Esto fue lo increíble. En ese tiempo empezó una división de ciertas comunidades aquí en nuestra ciudad que empezaron con la idea reformada, ya sin que yo me metiera en nada, y empieza a haber movimientos independientes, hombres que se autonombraban pastores con el fin de ser bautistas reformados, ¿no? Y parecía que todo está muy bonito, ¿no? Pero, ¿y la iglesia dónde está todo, güey? Ya me has hablado mucho, hermano. En ese momento en el donde yo les cuento que mi vida estaba conflictuada con un montón de temas del bautismo, con la Trinidad, en ese mundo de mi cabeza, porque yo estoy contando todo mi proceso de vida, pero no lo que está pasando dentro de mí. Al yo tener que resolver esos temas que no había resuelto mucho tiempo, tuve que leer quizá 1 o 2 veces un libro que ha sido una bendición para mí, que fue el libro de Justo L. González, que se llama Historia del Cristianismo. Entonces, al leer la historia del cristianismo, se despertó en algo que yo había ignorado por mucho tiempo. Cuando veo a un metodista protestante tener que pasar a fuerzas, después de la muerte de los apóstoles, por toda la historia católica hasta el siglo XVI, para mí fue una bomba en mi conciencia. El saber y todas las preguntas que yo tenía fueron resueltas en ese libro, donde yo veo las herejías del arrianismo, del monarquianismo, las herejías que había en ese tiempo, los concilios que tuvieron que hacerse, y empecé a ver a la Iglesia Católica con otros ojos, ¿no? Me empecé a cuestionar dentro de mí mismo y a decir, yo no estaba enterado de este mundo católico, de este mundo en el cual nuestra fe, nuestros cimientos, de los cuales yo me glorío como protestante, de los cuales digo soy trinitario, soy reformado, pero todas estas cosas las habíamos heredado o nos las habíamos llevado de la Iglesia Católica, ¿no? Un poquito mejor ya lo que es la Trinidad, pues todos esos debates que había visto con mi papá y mi hermano se desvanecieron, y mirar cómo la Iglesia se puso con autoridad en el Concilio de Nicea y declara el dogma de la Santísima Trinidad, y después cómo se declara el dogma de María, Madre de Dios. Para mí fue una bomba, hermano. Cuando yo encuentro la Teótocos, María, Madre, yo no pude negarme a eso. Yo creo que, y aquí me da mucha emoción. No. Me da mucha emoción porque todo ese tiempo frustrado
por años, en los cuales yo quería sentir paz, anhelo de estar en una iglesia sin tantos problemas, sin tantos conflictos, donde yo me sintiera y supiera por la fe que estaba en el lugar correcto. Al ver la historia del cristianismo se me cayó una venda a los ojos y entender la belleza de la doctrina católica en los concilios me hizo ver incluso a la Virgen María con otros ojos diferentes. Y me acuerdo yo que debatía con mis hermanos bautistas, porque yo les decía, yo creo en la Teótokos, yo creo que María es Madre de Dios, y si negara eso, soy nestoriano, si niego eso, soy un hereje, les decía yo. Y ellos decían, no, yo también creo en la encarnación, me decían, yo también creo que Cristo tiene dos naturalezas, pero es una sola persona, pero yo no creo que María sea Madre de Dios. Y entrábamos en un debate, ¿no? Entonces yo me di cuenta que las cosas que a mí me fundamentaban mi fe cristiana no dependían de la Reforma, no dependían necesariamente de la Reforma, sino que en la historia del tiempo dependieron de la iglesia cristiana, la iglesia católica, ¿no? Y me empecé a abrir los ojos en ese aspecto, pero no fue suficiente, hermano, para romper esa semilla de anticatolicismo que yo ya llevaba por mucho tiempo. A pesar de que entendí muchas cosas y yo ya no criticaba a la iglesia católica. Créeme que en los debates que había en Facebook, cada rato donde yo estaba batiendo con arminianos, con premilenialistas y un montón de ideas, cuando yo miraba presbiterianos o miraba bautistas que atacaban a la iglesia católica y exaltaban a los bautistas o a los pentecostales, yo era el único protestante que decía, no tienes vergüenza. Oye, si tú crees en la Trinidad, si tú crees en la encarnación, prefieres alabar a los bautistas que niegan el bautismo de infantes. Y la iglesia católica que te transmitió esa fe y que te la heredó, la tratas como si fuera la peor cosa. Entonces, había un conflicto en mi vida porque yo ya apreciaba lo que había hecho la iglesia católica, pero al mismo tiempo no tenía la fe y la convicción para yo hacerme católico. Haz de cuenta que yo todavía entendía que el catolicismo se tuvo que haber corrompido en algún momento y que en ese tiempo el catolicismo estaba bien, decía yo, pero se corrompió y ahora justifico mi denominación en ese momento bautista, ¿no? Pero con el paso del tiempo, en el 2018, hay una amistad muy importante con un hermano que es presbiteriano, pero antes los dos éramos bautistas en la misma iglesia, y juntos empezamos a estudiar las escrituras, estudiar las confesiones presbiterianas, y nos dimos cuenta de que era necesario que nuestros hijos entraban dentro del pacto, que nuestros niños, aquella cosa que yo empecé hablando ahorita, de que yo como niño pentecostal no se me permitió estar dentro encontré el mundo presbiteriano, luterano, anglicano, que sí le daba ese sello de gracia a sus hijos, donde se les ponía el bautismo y donde eran parte de la iglesia ahora. Y al mirar esta realidad, me convenzco junto con mi amigo de que debíamos hacernos presbiterianos porque ya teníamos hijos y no queríamos que nuestros hijos fueran como nosotros, queríamos que recibieran el sello del Espíritu Santo de una manera en la cual no es una realidad en sí, porque el presbiteriano no cree en la regeneración en el bautismo, sino que en una promesa pactual en la cual se espera que ese niño, a través del bautismo, crea en Jesucristo a través de la catequesis del presbiteriano, pero sí se le hace parte como miembro de la iglesia local, ¿no? Y entonces empecé a tener convicciones más católicas cada día más. Después hubo un momento en un proceso donde yo miré el bautismo tan importante que decía yo, ese bautismo que nos dio el Señor por medio de los apóstoles es la única entrada a la iglesia. Y en cada iglesia bautista, pentecostal, presbiteriana, no sé si luterana o anglicana, pero aquí en México, cada denominación en la que yo iba, me encontraba con un problema.
para yo pertenecer a esa iglesia, a mí se me pedía que hiciera una membresía local. No sé si a ti también allá en Estados Unidos te pasó, hermano, donde tú, para pertenecer a una iglesia local, no te preguntaban si eras bautizado, te preguntaban si perteneciste a cierta denominación, pero si ahora te saliste de esa denominación, quieres pertenecer a esta denominación, pues ocupas comprometerte con la membresía local. No sé si tú tengas idea de eso que estoy hablando, hermano. Sí, igual funciona acá en Estados Unidos, funciona igual. Eres parte de una denominación y tienes que hacerte miembro para poder, pues, también disfrutar de los beneficios como tal, ¿no? Poder servir, enseñar, ese tipo de cosas. Y ya, bueno, si te apartas, decides irte, pues tienes que dar de baja tu membresía para volver a reiniciar en otra denominación. Uh-huh. Así es. Entonces yo estaba en contra de esta membresía porque entendía que al no tener la iglesia protestante, decía yo, la iglesia protestante parece que no tiene autoridad, decía yo. Fíjese lo que, sin ser católico, pero todas esas ideas me fueron llevando a la iglesia católica, porque los apóstoles no pedían nada para pertenecer a la iglesia católica o a la iglesia cristiana, para que me entiendan. Uh-huh. Y tú eras integrado, estabas en obediencia a los y a los pastores. Pero ahora dentro de esta denominación presbiteriana o bautista, para que el pastor pudiera a mí decirme, Josué, ocupas hacer esto, o Josué, tienes derecho a hacer esto, o Josué, te tengo que regañar porque hiciste esto. Yo ocupaba comprometerme oficialmente, aparte de mi bautismo, con ellos, ¿no? Entonces ahí ya entra una carga de conciencia, donde el pastor puede ya usar mi vida o yo someterme a lo que él decida, y no me gustó esa idea, pues se me hizo muy pragmática y luchaba con esta idea. Entonces me llevó a experimentar más mi fe en las escrituras y decidir buscar por qué. Encontré que no había ninguna justificación para ello, y encontré aparte el tema de la confirmación, un tema que no se tocaba en la iglesia presbiteriana donde yo iba, porque, perdón, cuando yo ya me hago presbiteriano, sí encuentro una iglesia y nomás por el hecho de que ya quería ser presbiteriano, sí acepté la membresía, pues sí, dije, pues ni modo, no hay más aquí en México. Entonces me hago presbiteriano oficialmente, decido hacerme miembro, etcétera, ¿no? Pero yo seguía lo hice más que nada por estar dentro, ¿no? Pero dentro de esta investigación bíblica encuentro lo que es el bautismo del Espíritu Santo y me metiendo en el tema de la confirmación, y me causó mucho ruido ver a los apóstoles imponer manos y recibir el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, en el mundo pentecostal, creíamos en el bautismo del Espíritu Santo que era independiente del bautismo en agua. Y ahora como presbiteriano creo que el bautismo en agua es el Espíritu Santo, decía. Pero el presbiteriano no cree que hay regeneración bautismal. ¿Qué sentido tiene el bautizarme como presbiteriano? Y si digo que es el mismo bautismo, si no tiene un efecto en mi vida. Porque como pentecostal tenía sentido cierto aspecto, porque tú usas el bautismo y dones y ciertas manifestaciones, y te dicen, no, yo ya fui bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora como presbiteriano no entendía cómo es que el bautismo en agua se relacionaba con el Espíritu Santo, ¿no? Y tuve que el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice San Pablo, hermanos, después de haber escuchado el evangelio de la verdad, ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia. Y a mí se me cayó otra venda a los ojos, ¿no? Y digo, a ver, ¿cómo está la cosa? Decía yo. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de mi salvación, pero ¿cómo lo tengo? Entonces, investigando San Juan capítulo 14, me doy cuenta que el Espíritu debe morar en mí. Entonces yo decía, ¿cómo va a morir en mí el Espíritu? Y después empezó otra duda, la regeneración mismo del Espíritu Santo, y yo estoy haciendo bolas con lo que estoy
haciendo. Pero para no hacerse la larga, llega la pandemia en el 2020. Llega la pandemia en el 2020. Y para mí la pandemia fue una bendición. Fue una de las